Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos y el tema es un poquito diferente el día de hoy. En algunos videos pasados hemos visto que se estaba complicando bastante el tratar algunas clases, incluso ya colocando algunas validaciones y excepciones, se complicaba bastante el trabajar con nuestros archivos. De hecho, podemos notar aquí en el de personalizar carrito que tenemos ese tipo de situaciones. Tenemos que hacer try, catch bastantes largos y a final de cuentas a veces solo necesitamos guardar un número entero o guardar algún tipo de dato en específico. El día de hoy vamos a tratar de hacer nuestra vida un poco más sencilla. La idea con orientado a objetos es también crear clases que nos ayuden a nosotros mismos como programadores, de tal manera que sea más sencillo poder crear nuevos programas. Entonces vamos a crear una nueva clase. Esta clase la voy a hacer para mejorar precisamente la problemática de guardar datos desde el teclado. Por lo mismo voy a crear una clase que represente al teclado en sí. Voy a colocarle como teclado.java. Ahora, la computadora regularmente solo tiene conectado un solo teclado. No obstante, aunque pudiéramos conectarle dos teclados, que podemos hacerlo con USB, tiene el inconveniente de que podría llegar a ser problemático el identificar cuál es el tipo de teclado. Entonces vamos a suponer por ahora que siempre vamos a tener un solo teclado conectado a la computadora. Por lo tanto, esta clase es un poco diferente. No es que tenga muchos objetos de tipo teclado, solamente tengo uno. Entonces tal vez aquí me conviene más hacer una serie de métodos de clase que me ayuden a trabajar con los diferentes tipos de datos. Vamos a comenzar. Voy a crear la clase teclado. Y aunque los teclados tienen atributos como número de teclas, botones especiales y otras cuestiones, para este momento no es una abstracción válida, o no nos interesa este tipo de abstracción. Por lo tanto, repito, lo ideal es que vamos a crear una serie de métodos que se puedan manipular directamente desde la clase teclado. Como yo necesito que esos métodos puedan ser manipulables y sean métodos de clase, entonces yo voy a tener que crearlos de tipo static. Y voy a crear un primer método que me va a servir para guardar números enteros desde el teclado, ya con validación. Como necesito un número entero, es public static in. Vamos a colocarle obtener int. Bueno, podría quedar mejor en inglés como getInt, un método get. Aquí, a diferencia de otros métodos get, no está destinado a obtener un atributo, sino simplemente a obtener un dato que sea relevante de la clase o relevante bajo el contexto de mi clase. Entonces, esta vez no es para ningún atributo. Vamos a ver, ¿qué necesito para yo obtener datos desde el teclado? Por ejemplo, pues puedo necesitar un objeto BufferedRider. Lo voy a pegar aquí, que casualmente se llama teclado en minúsculas. Y después yo necesito hacer una serie de try y catch para poder identificar si el número que me vayan a dar desde el teclado es correcto. Y ahorita estoy colocando código de otros, pero voy a necesitar agregar un par de cosas. Para usar un BufferedRider yo necesito a fuerzas importar java.io.
Ahora, aquí no he definido cuánto vale TMP y cuánto vale OPC, entonces voy a definir esas variables. TMP es de tipo string, la voy a colocar como una cadena vacía, y OPC es un número entero, int OPC. Los mensajes. El primero de las excepciones no pude leer desde el teclado y no es un número. Ahora OPC siempre le voy a dar el valor de algún número en específico. Puede llegar a ser complicado porque hay veces que los números van a ser propiamente números válidos. ¿Cómo podríamos integrar cuando nos dan un valor que no es el adecuado? Pues en cuyo caso lo que deberíamos tal vez de retornar es lo siguiente. En la clase de integer, porque hay una clase dedicada a integer, vamos a notar que hay un máximo de número, o el número máximo entero que se pueda representar. Así que voy a buscar ese número. Java max int. Java integer class. Vamos a ver también la clase de Java, que a veces tienen algunos métodos interesantes. Por ejemplo, existe un max value, que este es el que estaba buscando, que es de tipo entero. Entonces vamos a colocar o un max value o un min value. Yo creo que vamos a usar un max value para representarlo. Entonces vamos a colocar integer punto max value. Entonces, de cajón, siempre el entero va a tener un valor muy grande. En ocasiones también puede ser importante colocar un min value. Cualquiera de los dos, dependiendo de cómo queramos trabajar, lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro método? Nuestro método lo que hace es pedir un entero, leerlo desde el teclado y convertirlo en un número. Necesito retornar el número ya verificado. Voy a colocar un return OPC. ¿Qué pasa si por algún motivo, bueno, de hecho aquí ya no es necesario colocar el system.exit, vamos a retirarlo? ¿Qué pasa si por algún motivo no se pudo dar el número o como tal? Pues en ese caso, OPC siempre va a valer integer.maxValue. Pero aún así podríamos estar en un problema. Y es que a lo mejor lo ideal es pedir un número entero hasta que me den el valor que yo necesito. Pero primero quiero probar esta clase así como está con otra más para verificar su trabajo. Entonces voy a colocar una pequeña clase de prueba. Va a tener el nombre muy original que se llama prueba teclado.java. Y en ella vamos a definir una clase. Prueba teclado. Voy a definir un main, public static void main string args. Y dentro voy a pedir un número entero. Voy a tener int número,
punto y coma, y voy a colocar un system.out.println dame un número para poder ocupar el método que hemos definido, vamos a necesitar utilizar el número de la clase, teclado.getInt. Y voy a imprimir ese número, system.out.println. Voy a colocar aquí número. Y lo ejecutamos. Dame un número, yo pongo el 10 y tengo un 10. Ahora voy a volverlo a ejecutar. Dame un número y chin, se me fue teclas, no es un número. Y no sé si notaron que ahora nuestro número tiene un valor muy grande. Bien, eso nos ayuda un poquito porque ahora podemos controlar, o ya no es necesario escribir todo este código cada vez que voy a guardar un número entero. Pero la realidad es que todavía lo puedo mejorar. Por ejemplo, yo podría hacer que este método no terminara hasta que el usuario me diera un número que realmente, o una cadena que realmente puede ser representado como un número. Es decir, que cuando lea desde el teclado lo que me dé se puede interpretar como un número. ¿Y cómo hacemos eso? Pues para poder repetir para poder repetir el proceso de volver a pedir el dato hasta que me den algo que yo espero, pues voy a tener que integrar un ciclo. Ahora, en el curso de Fundamentos de Programación vimos dos ciclos, el ciclo for y el ciclo while. En esta ocasión vamos a ver un tercer ciclo que en realidad es muy parecido al ciclo while, y de hecho lo que voy a realizar se puede realizar perfectamente con un ciclo while. Sin embargo, el ciclo que ahorita voy a trabajar tiene algunas ventajas. Su nombre es el ciclo do while. Y para poderlo hacer funcionar, yo tengo que llegar a la siguiente sintaxis. Primero un do, coloco unas llaves, dentro de las llaves voy a colocar todo lo que yo quiero que se cicle, y luego viene la palabra while. Dentro del while, terminando con un punto y coma, esto hay que aclararlo, debo colocar una condición. Entonces básicamente voy a tener do, las sentencias a repetir, y en el while la condición para repetir. Digo la condición para repetir porque mientras lo que esté adentro sea verdadero, el ciclo se va a seguir repitiendo. Cuando lo que está dentro del while sea falso, entonces ahí termina. Para realizar mi vida un poco más fácil, voy a definir una variable booleana que se llama número. Y va a inicializarse en falso. ¿Para qué me va a servir número? Para saber cuándo realmente ya tengo un dato que es interpretado como un número. El dato del teclado. ¿Y cómo funciona esto? Bien, voy a cortar todo lo que tengo en el bloque de try y catch, porque eso es lo que voy a colocar dentro de mi ciclo a repetir, mi ciclo do while. Bien, ahora acuérdense mucho de esto. El ciclo do while termina cuando la condición a repetir es falsa. Si la condición es verdadera, seguirá ciclándose. En cuyo caso,
cuyo caso tal vez lo mejor sería el pensar el cómo debo de estructurar bien mi condición. Yo tengo una variable booleana que se llama isNúmero y yo quiero que esto se repita mientras no sea un número. Entonces, como lo acabo de mencionar, la frase mientras no es un número se tiene que repetir. Voy a ocupar la negación. Yo aquí lo que estoy diciendo es que mientras no sea un número. Por ejemplo, la primera vez entra, isNúmero vale falso. Y vamos a suponer que yo le doy un dato que no es un número. Por ejemplo, una T. Como isNúmero vale falso, al aplicar la negación se va a volver verdadero. Entonces se va a volver a repetir. Y de la misma manera, si yo ya sé que el código está bien, ¿dónde sé que el código está bien? Cuando logro llegar a esta línea, porque yo ya no tuve errores, es aquí donde tengo que poner que isNúmero sea verdadero. Porque si yo llegué aquí, es más, ni siquiera aquí. No, sí es aquí, perdón. Si yo llegué aquí, significa que todo salió bien y que no se lanzó ninguna excepción. Por lo tanto, yo puedo decir que lo que tengo ya es un número. Y es que hay que entender un poquito el cómo funciona el flujo de las excepciones. En el momento en que cualquiera de esta línea, la 16 o la 17, marque un error, cancela lo que se tenga acá y va directamente hacia la excepción. Aún y así, no está de más que dentro de cada excepción se reafirme el valor de falsedad para asegurarnos que se repita el ciclo. Voy a colocar isNúmero igual a falso en ambos casos. Entonces, ahora sí, con esto me estoy asegurando que no deje de pedir números enteros hasta que sea un número válido. Voy a compilar y voy a probarlo. Yo al ejecutar, se supone que pongo la W, no es un número, tengo que darle un número, le doy la Q, no es un número, le doy una Y, no es un número, le doy un "-p", no es un número, le doy un "-1", ese sí es un número. Entonces, si se fijan, ya no me deja avanzar hasta que yo tenga un número. Y de esa manera puse toda mi lógica y todo lo que tengo que revisar en la clase teclado para que después sea más fácil utilizarla en otros programas. Y bueno, la realidad es que no siempre voy a tener que guardar simplemente números enteros. Habrá momentos donde tenga que guardar, por ejemplo, un número flotante o un número doble. ¿Cómo quedaría un número doble? Pues básicamente lo mismo, pero en lugar de int es un doble. Así que voy a hacer ese ejemplo y vamos a probarlo. Yo copié lo mismo que tenía, vamos a colocar la regleta aquí y vamos a empezar a modificarlo para un doble. Para un doble colocaremos aquí doble, no sería getInt sino get doble, no sería integer.maxValue, sería doble.maxValue, no sería int, sería doble. De nuevo aquí no sería integer, sería doble. Y aquí sería parse doble. Y básicamente ya está. Vamos a compilar. Y vamos a probarlo. Ahora voy a pedir específicamente un número doble. Número decimal. Dame un decimal. Vamos a dejarlo así. Y vamos a colocar como doble num2.com.
Vamos a colocar aquí num2, y aquí ya no sería getIn, sería get doble. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. La primera ya lo sé, voy a colocar un 10, ahí está. Dame un decimal. Vamos a colocarle letras, eso no es un número. Vamos a colocarle un número y una letra, eso tampoco es un número. Puedo colocar un 3.1416, eso sí es un número. Y ahí ya me lo guardo. De esa manera yo ya tengo una clase que me permite guardar dobles y números. Y ahora vamos a algo más fácil, que va a ser el último método que voy a hacer ahorita. Ojo, también podríamos seguir agregando más métodos. Pero, ¿de qué va este método? Bien, ya tengo para enteros y ya tengo para dobles, pero pues necesito uno que me guarde cadenas. Ustedes dirán, pero si ya tenemos a BufferedRider con el readLine. Pues sí, eso es cierto, pero tiene una desventaja, que si lo dejo solito puedo tener todavía errores de un exception cuando no puedes leer desde el teclado. En cuyo caso, lo que voy a hacer es una adaptación para que pueda utilizarlo sin ya tener que requerir una excepción. Entonces, vamos a hacerlo. Public static string, porque voy a retornar un string. Get string. Admito que este no va a sonar tan padre. Necesito un ciclo while hasta que me den algún valor válido. La realidad es que no. En este sentido no. Simplemente si falla, pues vaya a tener una cadena vacía. Entonces eso va a simplificar mucho mis problemas. Voy a necesitar un BufferedRider, eso sí. Ahí está. Y voy a tener que tener un try y un catch, por lo menos hasta aquí. Voy a necesitar a tmp para poder guardar el valor. Claro que sí. String tmp, punto y coma. Pero el OPC ya no lo necesito porque no voy a hacer más que guardar un dato. Este número tampoco es relevante porque no estoy guardando ningún número, así que lo puedo borrar. Y voy a inicializar siempre a tmp en una cadena vacía para que me dé una cadena vacía cuando haya algún error o cuando realmente no me dé nada. Por consecuencia, aquí voy a colocar un return tmp. Y me faltó un punto y coma. Vamos a compilar y ya está. Y ahora yo puedo utilizarla abajo. Vamos a colocar un string para guardar un nombre. Y vamos a probarla. Dame un nombre. Aquí sería nom igual a teclado punto getString y voy a imprimir a nom. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Dame un número, le pongo un 8, dame un decimal, le pongo 10, porque también es un número decimal, 10.0. Dame un nombre, Leonardo. Ahí está. De esa manera hemos simplificado bastante el manejo de las excepciones en un programa, tal forma que ahora sea más sencillo trabajar. Bien, hasta aquí le vamos a dejar y sin más por el momento, hasta luego.